crueldad de un Dios que no tiene tiempo para la compasión. En lo más delgado del aire andino, donde cada aliento es una conquista, una hoja pequeña y verde cargaba un peso que iba mucho más allá del hambre o del frío. Durante miles de años fue algo sagrado. Antes de que existieran imperios que brillaban como espejos de oro, antes de que los barcos españoles partieran la línea del horizonte como cuchillas, ya estaba ella, la hoja divina. Sus pasos se hunden en un tiempo tan antiguo que apenas deja rastros. Los arqueólogos encuentran sus susurros en cabellos que no han visto la luz durante 8.000 años, mechones de momias del litoral peruano, cuerpos envueltos en tejidos finísimos y enterrados con una pequeña bolsa, una chuspa donde reposaban hojas secas conservadas con cuidado. No era un simple hábito, era un pacto ritual entre los seres humanos y un paisaje que no perdonaba los errores. La planta en sí no llamaría la atención a quien no conociera su historia. Un arbusto con hojas ovaladas y brillantes, flores blancas diminutas y bayas rojas que asoman tímidas entre las ramas. Prefería las laderas húmedas y empinadas de los yungas, ese territorio inclinado donde las nubes se descuelgan como velos atrapados en la piedra. Allí culturas antiguas aprendieron a domar la montaña, a construir terrazas de cultivo que subían como escalones hacia el cielo, muros de piedra ajustada que sostenían, literalmente, la posibilidad de vida. Cuando llegó el tiempo del Imperio Inca, el más vasto y poderoso de los Andes, esta hoja se convirtió en el eje espiritual del mundo conocido. La llamaban Mamacoca, una presencia femenina, un regalo enviado por el dios solar para aliviar el sufrimiento de quienes caminaban bajo su luz. Pero como todo obsequio divino, tenía dueño y reglas férreas. No cualquiera podía tocarla. El Estado incaico funcionaba como una máquina perfecta, centralizada, obsesionada con el orden. Las carreteras de piedra que surcaban el continente eran sus arterias, y la hoja era un bien vigilado con celo. Solo el Sapa Inca, su familia, los sacerdotes y ciertos grupos privilegiados podían acceder a ella libremente. Cuando los sacerdotes buscaban interpretar el deseo de los dioses o preguntar al universo por el porvenir, colocaban un pequeño bolo de hojas en la boca y lo dejaban reposar en la mejilla. La energía surgía lentamente. Después, al dejar caer las hojas sobre una tela ceremonial, leían los dibujos que formaban, señales que guiaban decisiones de guerra, de alianzas, de cosechas y de muerte. Un funcionario importante jamás emprendía viajes sin su ración de hojas, y los trabajadores obligados por la mita, esa enorme tarea colectiva que levantó templos en Cusco y fortalezas en Machu Picchu, recibían cada día una medida exacta. No era para disfrutar, era una herramienta de supervivencia. Quitaba el hambre, apagaba el dolor muscular, mitigaba el mal de altura y permitía seguir. En esas carreteras incas corrían los chasquis, los mensajeros que mantenían vivo el pulso del imperio. Ellos eran la comunicación hecha carne, hombres que esprintaban de un puesto de piedra a otro, cruzando abismos y montañas. Podían llevar un mensaje desde Quito hasta Cusco en menos de una semana. Una proeza que parecía imposible sin la hoja que siempre llevaban entre los dientes. Los españoles, cuando irrumpieron en 1532, observaron esta costumbre con los prejuicios de su propia fe. Para muchos de sus sacerdotes, aquello olía a idolatría. La hoja fue tachada de instrumento demoníaco, una barrera para el bautismo y la conversión. Ordenanzas tempranas insistieron en prohibir su cultivo, eliminarla del uso diario. Sin embargo, el fervor moral se encontró pronto con un adversario mucho más sólido: la economía. Porque los recién llegados no habían cruzado océanos buscando almas. Habían venido por la plata, y en medio de un aire que quemaba los pulmones, a más de 4.000 metros de altura, encontraron un cerro repleto del metal que perseguían: Potosí. Para arrancarle la riqueza al interior de esa montaña necesitaban cuerpos, muchos, inagotables.
tomaron el sistema de Mita y lo deformaron hasta convertirlo en una sentencia. Miles de indígenas bajaron a los túneles sin luz, sin aire, sin descanso. La muerte llegaba por derrumbes, por envenenamiento con mercurio en el proceso de refinado, por agotamiento puro. Y entonces los españoles entendieron lo que los incas habían sabido desde siempre. Aquella hoja hacía que un hombre pudiera trabajar más allá del límite humano. Permitía alimentar menos, exigir más y obtener más plata gastando menos. Así la Iglesia retrocedió. Los mismos sacerdotes que la habían condenado como obra del maligno terminaron administrando plantaciones enteras, bendiciendo lo que antes querían quemar. Lo que alguna vez fue un privilegio reservado a lo divino terminó convertido en un pago miserable, en una herramienta dócil al servicio de quienes gobernaban desde muy lejos. La hoja se transformó en el engrase silencioso de la enorme maquinaria colonial que vació los Andes para llenar los tesoros de una corona situada al otro lado del océano, alimentando la brillante edad dorada de un imperio que jamás respiró el aire helado de las montañas que lo sustentaron. Durante 3 siglos completos, aquella hoja permaneció en su hogar de alturas, un consuelo local y también una condena local, su verdadero poder esperando pacientemente, atrapado en sus fibras, hasta que hombres de otro continente encendieran la llave que faltaba. Y esa llave no se giró en un altar, sino en un laboratorio. A medida que el siglo XIX abría sus puertas, Europa ardía en un frenesí científico, un deseo casi febril por descifrar la naturaleza y abrirla en capas como si cada planta escondiera un secreto personal. Los botánicos y los químicos vivían obsesionados con los alcaloides, esas moléculas caprichosas cargadas de nitrógeno que parecían contener universos dentro de sí. Ya habían atrapado la morfina del opio, la quinina de la corteza de quina, la cafeína de los granos tostados. Y entonces, casi inevitablemente, esas pacas secas de hoja andina que empezaban a llegar a Europa llamaron la atención de los curiosos. En 1855, un químico alemán llamado Friedrich Gaedtke logró separar una sustancia amarillenta y burda que bautizó eritroxilina. El rendimiento era pobre, la pureza escasa, un avance a medias. El verdadero salto llegó 5 años después, en 1860, en la tranquila Göttingen, donde un estudiante de posgrado, Albert Niemann, trabajando bajo la tutela del célebre Friedrich Wöhler, refinó el procedimiento mediante lavados meticulosos y destilaciones sucesivas. Lo que obtuvo fue un alcaloide cristalino, blanco, amargo, de un aspecto tan puro que parecía nieve congelada en una placa de vidrio. En su tesis dejó constancia de una sensación particular. Unas pocas partículas sobre la lengua bastan para apagarla por un instante. Y entonces, con la serenidad del científico que nombra un recién nacido, lo llamó cocaína. El mundo no pestañeó. Ahí quedó, enterrado entre publicaciones especializadas, como una nota marginal en el largo desfile de la química. Su regreso a la vida pública vino disfrazado de vino. En París, un corsario del comercio llamado Angelo Mariani tuvo un destello de genialidad. Entendió que la sociedad europea vivía cansada, inquieta, fascinada por la idea de tónicos científicos capaces de devolverles energía y ánimo. En 1863 comenzó a importar montones de hoja peruana de la mejor calidad y las sumergió en un delicado vino de Burdeos. El alcohol abrió la puerta del alcaloide, liberándolo de la hoja y mezclándolo con la suavidad del vino hasta crear un elixir potente y agradable. Lo llamó Vin Mariani, y Europa se rindió inmediatamente. Mariani era más que un comerciante, era un maestro del espectáculo publicitario. Reunió testimonios de cuánto personaje influyente existía. El Papa León XIII y Pío XI lo bendijeron con cartas elogiosas. León incluso le otorgó una medalla de oro del Vaticano. La reina Victoria lo bebía con elegancia. Thomas Edison aseguraba que le permitía mantenerse despierto durante noches enteras de inventos.
Ulysses S. Grant lo sorbía lentamente mientras luchaba por escribir sus memorias en medio del cáncer de garganta. Escritores como Émile Zola o Jules Verne lo describían como si fuese un milagro embotellado. La imagen del tónico apareció en carteles, escaparates y periódicos, proclamándolo remedio para la fatiga, la tristeza y la apatía, la bebida perfecta para la energía frenética de la Belle Époque. Detrás de aquel éxito vibraba una red logística impresionante, un circuito mundial que comenzaba en las montañas andinas y terminaba en fábricas europeas capaces de enviar millones de botellas a un público hambriento de sensaciones nuevas. Y como suele ocurrir, Estados Unidos no tardó en copiar la idea, decidido no a imitarla sino a superarla. En Atlanta, un farmacéutico llamado John Stith Pemberton luchaba con sus propios fantasmas. Veterano confederado herido durante la Guerra Civil, arrastraba una adicción a la morfina, un destino común entre soldados que habían sido tratados con aquel analgésico implacable. Buscando una salida a su dependencia y motivado por el éxito del vino de Mariani, creó el French Wine Coca de Pemberton, una versión estadounidense del elixir europeo que se volvió popular al instante. Pero en 1886 todo se torció. El condado de Fulton impuso la prohibición del alcohol, y su fórmula quedó desarmada. Pemberton, lejos de rendirse, reorganizó todo a contrarreloj. Sustituyó el vino por un jarabe espeso y dulce, añadió agua carbonatada, incorporó extracto de la nuez de cola, rica en cafeína, para un golpe adicional de energía, y conservó la esencia de hoja de coca. Así nació una bebida sin alcohol que llamó Coca-Cola. El supuesto remedio para dolores de cabeza, nervios agotados y fatiga irrumpió en los mostradores de las fuentes de soda con un secreto que hoy la compañía preferiría olvidar. Cada vaso contenía una dosis considerable de cocaína y precisamente por eso funcionaba. Mientras los empresarios hacían fortuna, el mundo médico comenzaba su propia travesía, guiado por un joven neurólogo vienés que buscaba desesperadamente un hallazgo que lo catapultara a la fama. Sigmund Freud, en 1884, aún estaba lejos de inventar el psicoanálisis. Era solo un investigador prometedor sin un gran descubrimiento que lo avalara. Cuando leyó los informes sobre los efectos de la cocaína, decidió probarla en carne propia, y la euforia lo envolvió como un relámpago. En aquel periodo en que el siglo aún avanzaba con aire victoriano, un joven científico vienés escribió un trabajo que incendió la imaginación médica de Europa. En aquel texto, donde hablaba de la hoja convertida en esencia pura, la describió con un fervor casi místico, como si hubiera encontrado la llave de un paraíso químico capaz de levantar el ánimo más hundido y devolver el brillo a quienes caminaban aplastados por la melancolía. Proclamó que aquella sustancia era un remedio prodigioso, un bálsamo para la tristeza, un impulso que desataba una alegría serena y prolongada sin dejar, según él, ninguna sombra detrás. Y cometió el error fatal de sostener que podía rescatar a quienes se habían hundido en la dependencia de la morfina. Siguiendo esa convicción, se la ofreció a sus pacientes, a sus colegas y hasta a la mujer que amaba, Marta, con una sonrisa que pretendía tranquilidad. «Toma un poco, te vendrá bien, te verás con más color», le habría dicho una tarde mientras ella se acomodaba el cabello frente a la ventana. Aquel entusiasmo, respaldado por su prestigio intelectual, le otorgó a la droga una respetabilidad que jamás había tenido. Ya no era el ingrediente secreto de un vino exitoso. Ahora tenía pedigrí científico. Ese impulso inspiró a un oftalmólogo brillante, Karl Kohler, a retomar la observación de Niemann sobre el adormecimiento lingual. Empezó a experimentar con gotas aplicadas directamente sobre la superficie del ojo. Lo que descubrió dejó boquiabierta a la comunidad médica. El globo ocular quedaba completamente insensible al dolor. En 1884 presentó su hallazgo. Frente a un auditorio incrédulo, intervino primero a un animal despierto, luego a un ser humano consciente, sin que nadie mostrara señal alguna de sufrimiento.
Aquel salón quedó sumido en un silencio reverencial, porque en ese instante nació la anestesia local. La cirugía cambió para siempre. Los procedimientos más delicados, desde los del ojo hasta los de la boca, ya no dependían de la brutal rapidez ni de la penumbra de un paciente desmayado por éter o cloroformo. Por primera vez un cirujano podía trabajar con calma mientras el paciente permanecía despierto, inmóvil y sin dolor. En las 2 últimas décadas del siglo XIX, la cocaína reinó como reina indiscutible del botiquín moderno. Era el remedio milagroso de la época, un polvo que parecía adaptarse a cualquier problema. La compañía farmacéutica Park Davis la vendía como si fuera un tesoro polivalente. Ofrecían tubos con polvo fino, cigarrillos impregnados, kits completos para inyección hipodérmica que incluían una ampolla de clorhidrato de cocaína, incluso una bebida gaseosa inspirada en aquella mezcla parisina, bautizada Coca-Cal. Los cantantes podían comprar pastillas para suavizar la garganta cargadas con la sustancia, y los padres adquirían gotas para calmar el dolor de muelas de los bebés. La prensa médica la ensalzaba. Las revistas ilustradas la celebraban y el público la ingería con devoción, convencido de que estaba tomando un tratamiento respaldado por la ciencia para enfrentar el agotamiento de la vida moderna. La hoja de los Andes había perdido su espíritu ancestral. Su esencia química, separada y amplificada, estalló sobre un mundo que no entendió el precio oculto detrás de la promesa. Pero el encanto comenzó a partirse tan rápido como había florecido. Las advertencias, que antes parecían rumores aislados, se transformaron en un clamor. El remedio universal empezó a mostrar su filo oscuro. Médicos de distintos países comenzaron a describir un patrón inquietante entre sus enfermos, y entre ellos mismos. Aquellos que habían empezado a usarla para combatir el abatimiento o el cansancio, descubrieron que la mano ya no podía soltar el frasco. La exaltación se tornaba en nerviosismo, la claridad en sospecha, la energía en noches interminables de inquietud. Algunos sufrían visiones aterradoras, insectos imaginarios que reptaban bajo la piel, una sensación que terminó bautizándose como los bichos de la cocaína. Lo que prometía rendimiento acababa en conductas compulsivas, repetitivas y un derrumbe total del juicio. Entre todos los episodios que sacudieron la reputación de la sustancia, ninguno resultó tan devastador como el que tocó de cerca al propio Freud. Convencido de estar ayudando, trató a su amigo, el doctor Ernst von Fleischl-Marxov, dándole dosis elevadas para sacarlo de su dependencia a la morfina. Fue un desastre absoluto. El hombre cambió una adicción por otra aún más cruel. Su mente fue tragada por una psicosis delirante alimentada por un consumo descontrolado. Comenzó a percibir serpientes blancas que se arrastraban sobre su cuerpo, escuchaba amenazas que no existían, se desgarraba buscando librarse de criaturas imaginarias. Murió pocos años después, destruido, convertido en un eco de lo que había sido. Freud, horrorizado, guardó silencio. Abandonó su defensa pública de la droga y enterró el episodio en el rincón más oscuro de su memoria. Pero el daño ya no podía deshacerse. Lo que había salido de la botella recorría Europa y América como un incendio sin cortafuegos. Los periódicos, siempre hambrientos de escándalo, encontraron su nuevo monstruo. Donde antes había anuncios llenos de elogios, ahora aparecían titulares que gritaban sobre ruinas personales, caídas estrepitosas, fortunas evaporadas en un polvo blanco que deslizaba a sus víctimas hacia la perdición. Sin embargo, el pánico moral alcanzó su rostro más siniestro en Estados Unidos, donde se mezcló de forma deliberada con los temores raciales más profundos del país. En el sur comenzaron a circular historias grotescas, inventadas, que aseguraban que los trabajadores afroamericanos consumían cocaína de manera descontrolada. Aquellos relatos estaban diseñados para alimentar el miedo blanco. Algunos periódicos publicaron cuentos espeluznantes sobre negros enloquecidos por la cocaína, capaces de cometer crímenes brutales con fuerza descomunal y una astucia casi sobrenatural.
En 1914, un artículo del New York Times firmado por el doctor Edward H. Williams afirmaba que la droga hacía a los hombres negros mejores tiradores y los volvía temporalmente resistentes a las balas de pistola. Era una mentira absoluta, pero encajaba perfectamente en la paranoia racial de la época. Las fuerzas policiales del sur, atrapadas por aquella histeria cuidadosamente fabricada, comenzaron incluso a cambiar sus armas reglamentarias por revólveres de mayor calibre, justificando la decisión con la absurda idea de que necesitaban más potencia para detener a supuestos individuos descontrolados por la droga. No era ingenuidad, era un artefacto político, un relato hecho a medida. Aquel mito racial calculado convirtió al consumidor de cocaína, que hasta entonces solía ser retratado como un blanco de clase media seducido por una moda médica, en la figura de un depredador negro, violento, indomable, una amenaza para la estabilidad social. El polvo ya no era un vicio privado. Era presentado como una chispa capaz de incendiar tensiones raciales y, por lo tanto, un motivo para que el Estado actuara con severidad redoblada. Las ruedas de la regulación